Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio en la República. Por acá andamos empezando la semana y como todas las tardes los acompaño de 3 a 4 de la tarde en el streaming de la República, Manuela Camacho. Ha sido un fin de semana, tal y como no lo esperábamos, movido por la coyuntura política. De hecho, ayer tuvimos algunas imágenes que empezaron a llegar desde el campo de Marte, para lo que Rafael López Aliaga había ya convocado, supuestamente de manera masiva, que era la llamada Marcha por la Democracia, que en realidad no era otra cosa que una manifestación que buscaba juntar, reunir a personas que consideren lo mismo que considera Rafael López Aliaga, que en las elecciones generales se cometió un fraude y protestar en contra de esto. Por supuesto, con alusiones, como ya nos tiene acostumbrados, muy violentas a organismos electorales y a quienes los encaran, ¿no? A quienes son la presidencia o la cara visible de estos, como Piero Corbeto o el señor Burneo, ¿no? Vamos a analizar un poco qué fue lo que se dijo, porque es curioso, hay algunos episodios que llaman la atención y que caben para un análisis particular de cada partecita de lo que ha sido el discurso de Rafael López Aliaga, al que de manera sorpresiva no se han unido de la manera en la que se esperase, incluso personas de su propia bancada, amigos que le sueltan la mano, referentes de derecha que también lo hacen. Rafael López Aliaga, al parecer, se va quedando cada vez más solo en esta acusación porque el tiempo sigue pasando y hasta el momento no ha presentado pruebas concretas sobre esto. Bueno, para analizar un poco el panorama, pero también para seguir hablando sobre incidencias que se siguen descubriendo con respecto a todo lo ocurrido el 12 de abril, que tienen que ver con el reparto del material electoral. Hoy tenemos al jefe de la Unidad de Investigación de la República, Ángel Páez, quien ya está conectado conmigo y a quien le agradezco mucho estar aquí en este espacio. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ángel, bueno, te quería invitarte para hablar no solamente de estos últimos hallazgos que ha hecho la unidad de investigación, sino para debatir un poco contigo y conversar sobre esto que ha sido la marcha por la democracia, que de democrática no ha tenido mucho aparentemente, ¿no? Primero, en primer lugar, quería preguntarte cómo percibes este ataque directo de Rafael López Aliaga, que había estado más o menos en silencio con respecto a la figura de Keiko Fujimori, pero que ayer se ha dirigido a ella directamente, ¿no? Ha dicho que a ella le conviene y que ella estaría detrás de este supuesto fraude y que incluso pues pone un ejemplo, ¿no? En el que dice que no entiende cómo es posible que tenga votos si es que ella fue echada de algunas regiones. Vamos a ver primero el video y regreso con tu comentario. Vale, de acuerdo. Señora K, señor mensaje para la señora K. Señora K, usted sabe perfectamente lo que está pasando. Usted sabe perfectamente. Y usted lo ha sabido de antes, señora K. Usted sabe perfectamente. Usted no puede decir que solamente 80.000 peruanos no votaron. Y con su carita de cínica. No es así. Aquí no han votado más de 1 millón de peruanos y usted lo sabe, señora K. Yo estoy revisando las actas que han dejado con la puerta abierta en la base de datos de la OMPE. ¿Y quiénes, a dónde van los votos? Van a este señor JP y van a la señora K. Es más obvio, pero han dejado la puerta abierta. Ya toda la información yo la voy a poner de acceso público para que todos la bajen, todos vean la fechoría. Bueno, ya lo has visto, Ángel. Ahora, pues entonces está pretendiendo incluir a la señora Keiko Fujimori dentro de este supuesto plan Morrocoy. Exactamente. Conforme se da cuenta que los resultados le son adversos y conforme algunas de sus estrategias de desinformación no resultan, López Aliaga comienza a inventar otras cosas. Y en esta marcha que hubo, la última, ha ampliado su margen de enemigos, ¿no?
ahora acusando a Keiko Fujimori de ser parte de este supuesto plan, ¿no? Para quitarle votos e impedir que gane la primera vuelta. Pero también menciona, por ejemplo, a un empresario que supuestamente ha financiado a los personeros para afectar la votación a su favor. Y este empresario le acaba de dar 48 horas, se llama Samuel Dyer, el empresario, le acaba de dar Correcto, sí. 48 horas a López Aliaga para que se rectifique, porque de lo contrario va a iniciar acciones legales. Esto demuestra sin lugar a dudas una desesperación, porque originalmente, entre comillas, el plan Morrocoy, que supuestamente usaron Hugo Chávez y Maduro para ganar fraudulentamente las elecciones, le estaría aplicando un sector de izquierda en el Perú para afectar la votación a su favor. Pero en la última presentación que ha tenido López Aliaga ya amplió, ¿no? Ahora, como te acaba de mencionar, también ha incorporado a los fujimoristas, lo cual ya es delirante, ¿no? Porque no presenta ninguna prueba de lo que menciona. Ni una sola prueba, insiste en pedir más bien que le hagan llegar las pruebas, pese a que ya gritó fraude. Recordemos que tuvo que retirar este ofrecimiento de una suma económica a cambio de pruebas porque estaba incurriendo en una ilegalidad. Ahora, mi pregunta, Claro. Ángeles, ¿cómo llega a Samuel Dyer, que pues es un empresario relacionado con el sector minero, que además es usualmente relacionado con derechas? ¿Cómo es que lo involucra en una narrativa que primero originalmente correspondía a la izquierda? Porque según lo que se le ha escuchado a Keiko Fujimori le conviene que pase el señor Roberto Sánchez, ¿no? No le Ya. conviene que quede en segundo lugar para hacer la segunda vuelta el mismo López Aliaga. Entonces, esa es su lógica. La verdad que es bastante desafiante para uno, ¿no? Sí, Tratar de encontrarle un sentido a lo que dice, ¿no? sí, Porque claro. la verdad es que no tiene un sustento, no hay un fact-checking de lo que menciona. Sin embargo, lo que le ha permitido envalentonarse en sustentar su narrativa fraudista es la serie de problemas que se han detectado en algunos funcionarios de OMPE, en los que evidentemente, como hemos publicado en varios documentos, sí se han registrado retrasos, falta de entrega de implementos, computadoras, etcétera, debido a a la responsabilidad de algunos funcionarios, ¿no? Como el señor Juan Fan, su gerente, y también hay una responsabilidad de la empresa. Para empezar, esto tiene origen en lo siguiente, en que se contrata a esta empresa Gálaga a pesar de, de las graves irregularidades en las que ha incurrido y ha tenido sanciones por parte de la propia OMPE. Pero es Ujú. importante también señalar que en recientes documentos se menciona que la Contraloría, cuando hace una inspección, advierte de todas estas situaciones, ¿no? Pero estas anomalías las usa López Aliaga para alegar un falso fraude. No tiene sentido, no hay lógica. Claro. No hay lógica en lo que señala. Ahora vamos a ir un poco a esa investigación que ha hecho la República, que sigue buscando en las incidencias del 12 de abril, que sí, efectivamente existieron, pero que distan mucho de poder llamar a un dolo desde alguna entidad para movilizar, para doblar la voluntad popular. A ver, hay otro video que habla específicamente sobre este plan Morrocoy y que sé que la Unidad de Investigación de la República sacó además un poquito un explicativo de en qué consistía. De Sí. hecho, incluyeron que exagentes de inteligencia policial estarían detrás de esta narrativa y que son los que le habrían dicho a López Aliaga, mire, señor López Aliaga, esto es lo que están haciendo en su contra. Vamos a escuchar primero el momento en el que menciona el plan Morrocoy y luego, Ángel, por favor, si nos puedes instruir un poco en qué se trata esto, porque cuando uno busca, pues volvemos al mismo punto, no encuentra la lógica. Vamos a escuchar a López Aliaga primero. Quiero decirles algo. Lo que estamos sufriendo ahora ha sido planeado. Es un plan que tiene varias
varias partes. Una que hemos visto fácil el domingo pasado ha sido que más de 1 millón de peruanos no han votado. ¿Por qué? Porque se ha violado la ley. A las 12 de la noche del sábado, el señor Corbeto, por ley electoral, tenía que entregar todo el material. Y el material no estuvo a propósito para que más de 1 millón de peruanos en el Perú y en el exterior no voten. Bien, Ángel, entonces en el reporte que hacía la Unidad de Investigación de la República mencionaban a exagentes de inteligencia de la policía que eran quienes Sí. habían filtrado este supuesto esquema para que se difunda la información de que esto es lo que se estaría llevando a cabo en el Perú. Excelente. Mira, por nuestro trabajo nosotros estamos vinculados mucho con la comunidad de inteligencia, no tanto en actividad como en retiro. Y un par de agentes de inteligencia que trabajaron para la Policía Nacional y que ahora están relacionados con la campaña de López Aliaga, pretendieron, no pretendieron, nos filtraron un esquema de lo que supuestamente es el Plan Morrocoy para afectar la votación de López Aliaga. Nos dieron un esquema que es el que está publicado en el Domingo de la República y está en la web. Según estos agentes, y ellos querían que nosotros difundiéramos esa información, evidentemente, para que buscara algún tipo de efecto y Sí. empañara el proceso electoral, ¿no? Nosotros verificamos la información y no era cierto, pero según ellos, el Plan Morrocoy se debe al nombre de una tortuga muy conocida en Venezuela, y el nombre se debe está referida a la lentitud. Según esta gente, en la campaña de 2010 y una campaña también perdón, de una campaña presidencial de Hugo Chávez y en otra de Maduro, se aplicó este plan Morrocoy que consiste en ralentizar, demorar el conteo de votos, el registro de actas, la instalación de mesas de votación, la no llegada de material, es decir, todas esas anomalías que estamos viendo ahora básicamente con la crisis que está enfrentando OMPE, según la gente de López Aliaga y él mismo, ¿no? Creen que es Sí. ese plan Morrocoy aplicado pero en el Perú, ¿no? Con esa finalidad. Y se basan en algo real, o sea, sí ha habido, sí existen esos incidentes, ¿no? Pero hay algo que no funciona en este supuesto plan Morrocoy. Es que si tú haces todos estas demoras en la instalación, la falta de instalación de las mesas de votación, perdón, se supone que es para que se afecte eh, la votación de López Aliaga, pero hasta el día de hoy, López Aliaga, que ha tenido más personeros en todas las mesas, no ha presentado una sola acta donde se ha cambiado la votación que tenía a favor del candidato izquierdista. No hay, ¿no? Todo se basa en las irregularidades que ha ocurrido, pero materialmente no ha presentado algún acta, 2, 3, 5, 10, demostrando que como resultado, consecuencia o aplicación del plan de Morrocoy, los votos que él había ganado se los han quitado a favor de, en este caso sería Roberto Sánchez. No hay prueba de Claro. fraude. Y lo que, por ejemplo, decía en esta entrevista que le hacían a Hernán Chaparro, era que precisamente les era útil valerse de cosas que sí existieron, sí sucedieron, para asimilar, para dar la impresión, Ujú, establecer esta narrativa y ujú. que la gente diga, ah, mira, entonces como sí se hizo allá, me hace sentido que se haga exactamente lo mismo acá. Pero es algo que se habla y que se establece, volvemos al mismo punto, sin presentar evidencia de cómo se estaría llevando a cabo en el Perú. Exactamente. En Es cambio, para bastante. hacer, sí, claro. En cambio, para dar un ejemplo de lo que sí fue un fraude electoral, me remito a la experiencia del año 2000, en que hicimos la cobertura de Ujú. las elecciones, de la tercera reelección de Alberto Fujimori, donde, ¿en qué consistía el fraude? Controlaban el Jurado Nacional de Elecciones, controlaban la OMPE, controlaban distintas entidades relacionadas al proceso electoral, pero además fabricaron firmas para inscribir la candidatura en tiempo récord para, para registrar la candidatura de Alberto Fujimori,
desviaron fondos de las Fuerzas Armadas para financiar la confección de polos, de comprar cocinas, pelotos, y todo eso se acopiaba en el local del Servicio de Inteligencia Nacional. Eso está acreditado con fotos, etcétera, ¿no? Y Claro. bajo ese control de estas instituciones, cambiaban el sentido de los votos a favor de Alberto Fujimori. ¿Me entiendes? Ese sí es un fraude electoral que fue probado, ¿no? Y fue denunciado y acreditado y judicializado. Es totalmente diferente a lo que pretende López Aliaga expresar, ¿no? O sostener que lo que está sucediendo ahora, lo que ha habido, es un fraude electoral y no ha presentado una prueba fundamental para sostenerlo. Concreta. Bien, Ángel, sobre este último punto, si bien es cierto que estamos muy claros en que no ha habido un fraude, porque requiere de ciertos elementos que no se están configurando, sí también es cierto en paralelo, y puede serlo, que cada vez van saliendo a la luz más irregularidades en la contratación de la empresa, pero también en la Así es. negligencia que no solamente llega hasta Así es. Gálaga, sino que incluye a OMPE. Una de las investigaciones Ujú. recientes de la República, ustedes mencionaban que tuvieron acceso a actas de los auditores, César Ordóñez y Percy Torres, y que mencionaban a dos funcionarios de OMPE, a Juan Fan y a Hilda Otoya, que señalaban Exacto. en esas mismas actas que no lograron solucionar un problema de transporte. No sé si podrías contarnos un poco qué fue lo que encontraron ustedes. Hay que recordar que uno de los primeros comunicados que presenta OMPE es atribuir toda la responsabilidad al proveedor, al contratista, Gallagher, ¿no? Que ellos no hubieran distribuido el material, que ellos se demoraron, que no tenían vehículos. Pero este acta que tú mencionas, que fue levantado el mismo día de la votación y fue una intervención que duró desde la mediodía hasta las 5 de la tarde, se acreditaron tres hechos básicos. Uno, que no se había distribuido todo el material. Dos, que regresaron vehículos sin haber repartido el material. Y tres, aceptaban los funcionarios que habían sido intervenidos, que habían muchas mesas que no se habían llegado a instalar. O sea, frente a esas evidencias, frente a estos hechos, en lugar de solucionarlo de alguna manera, simplemente emitieron un comunicado diciendo que la responsabilidad era del contratista. Pero te cuento algo más. El día de mañana vamos a publicar otro documento de la Contraloría, donde el propio Juan Fan, el funcionario Juan Fan, admite que, entre comillas más o menos, ¿no? Todos sabíamos lo que iba a pasar en el sentido de aceptar que estas irregularidades iban a afectar terriblemente en algunos sectores de Lima la votación. O sea, El mismo día de era, las elecciones ya sabían que eso iba a suceder y que iba a haber sí, graves exacto, afectaciones. sí, pero también admiten que no se llegó a completar la configuración de varias computadoras y que así fueron enviadas. No obstante de haber tenido todo el tiempo previsto, no cumplieron con esa labor que correspondía a OMPE. Por eso es que decían, o mencionan en esta declaración, lo menciona Juan Fan en la declaración ante la Contraloría, que todos sabíamos que iban a ocurrir esos hechos. Claro, y quizás en esa situación, en esa circunstancia, OMPE ha podido alzar alguna alerta, pedir ayuda quizás de las Fuerzas Armadas, no sé, de Exactamente. organismos aliados, si ya tenían anticipadamente el conocimiento de que esto iba a tener graves afectaciones para el proceso en sí y por extensión para su propia legitimidad, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Sí, no han tenido, o sea, primero ocultan lo que realmente ocurrió. Segundo, pretendieron atribuirlo todo al contratista. Y tercero, no actuaron debidamente frente a estos problemas que, como tú has mencionado, podían ser solucionados en algunas horas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los institutos armados tienen vehículos, camiones, buses para poder solucionar este problema, pero esa es la parte de la explicación que no han hecho, ¿no? Ha habido una negligencia punible. Claro. Ahora te pregunto, ¿estamos claros entonces que ha habido no solo negligencia, sino omisión de responsabilidad?
¿Qué puede pasar, Ángel, ahora que pues López Aliaga prácticamente está pidiendo la cabeza del señor Corbeto? Han alabado, han permitido que un grupo como la Resistencia esté fuera de la casa del señor Corbeto, ¿no? Sí, creo que si bien coincidimos en que ha demostrado no haber estado a la altura del proceso, sí me gustaría preguntarte qué crees que va a suceder con su liderazgo frente a OMPE. Es bastante Mm, probable que la Junta Nacional de Justicia, que ya ha adelantado opinión, pueda sacarlo con miras a la segunda vuelta. ¿Tú crees que eso pueda suceder, va a claro. suceder? A ver, la Junta Nacional de Justicia está controlada por el mismo, la misma representación del Congreso que se le llama el pacto corrupto. Eso está clarísimo, ¿no? Es una instancia que es manipulada según los intereses de estos grupos políticos, ¿no? En segundo lugar, Sí. eh, es grave la situación que ha ocurrido, pero si se, se opta por la destitución, va a afectar terriblemente las elecciones, ¿no? Se le va Más. a lanzar un manto de sospecha. Y en tercer lugar, estos hechos van a dar en la yema del gusto a Rafael López Aliaga y a todos los que lo apoyan, incluyendo varios medios de comunicación que presentan a un montón de personas que desarrollan, lanzan teoría de la conspiración y que no tienen ningún fundamento, ¿no? Hay evidentemente una fuerte presión para sacar al señor jefe de la OMP, Roberto, eh, pero con fines políticos. Su salida en este momento no va a solucionar el problema, ¿no? Pero sí debe proceder la investigación. Están en curso la Fiscalía, la Contraloría, distintas instancias están haciendo la investigación. ¿Por qué apurarse, no? No Claro. hay que evitar cualquier forma de manto de sospechas sobre el proceso electoral. ¿Qué es lo que quiere López Aliaga para reclamar, pedir, exigir la anulación del proceso electoral? Un respeto al debido proceso, ¿no? Creo que si bien es Exactamente. cierto, hay muchos cuestionamientos que ya se están haciendo, no solo en materia administrativa, sino que también van a seguir su curso penal. Como tú bien dices, separar al jefe de OMP en este momento podría afectar aún más la legitimidad del proceso y sembrar más dudas en cuanto a esta jugada o este movimiento de grupos que incluso ya tienen muy claro quién lo debe reemplazar. Ya han publicado el nombre de la persona que consideran que debe ocupar el cargo y cuándo debe ocuparlo. Entonces, esto sí podría traer una cola bastante pesada y bastante peligrosa para la estabilidad del país. Ángel, quisiera ver contigo el último video de lo que fue Claro. esta marcha por la democracia, donde se hace una mención directa al fiscal de la Nación buscando, ¿no?, que obre inmediatamente a favor de esta narrativa del fraude. Se hace un llamado a acciones abiertamente ilegales y que cada vez me sorprende cómo se van sumando dentro del discurso de López Aliaga sin que nadie haga absolutamente nada, pese a que viole una y otra vez el reglamento y la neutralidad electoral. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Señor fiscal de la nación, usted sabe que yo lo respeto muchísimo. Está en sus manos. Intervenga esta noche el centro de cómputo de la OMPE. Esta noche. Entre, señor. Entre, que yo le voy a dar las pruebas. Entre, incaute. Porque ¿qué ha pasado? Ya, como saben, que todos en Perú, bueno, los técnicos sabemos, se han corrido, ya no hay digitadores, ya se largaron, ya dejaron la base de datos abierta, ya se fueron todos. No, señor fiscal de la nación, cumpla con el Perú, señor. Entre, tome control de esa base de datos, haga un peritaje fiscal cibernético esta noche, vaya. Ángel, un llamado directo al fiscal de la nación, a quien le pone antes el parche, diciéndole a usted que lo respeto y lo estimo mucho, actúe
le hace un llamado a la ilegalidad, diciéndole que intervenga de inmediato el centro de cómputo de OMPE. O sea, está fuera de control el señor Rafael López Aliaga y está pidiendo una Sí, serie sí, de cosas que hace mucho tiempo dejaron de ser legales. abiertamente, pero no es nuevo en realidad, ¿ah? Hay que recordar en su pelea con Rutas de Lima cuando era alcalde, la procuradora anticorrupción que estaba a cargo cargo del caso, este, ella se negaba a entregar la información porque López Aliaga buscaba documentación para presentar a la Corte norteamericana, ¿no? Pero ella decía que Sí, no, porque la municipalidad no era, no estaba acreditada como parte del proceso, ¿no? ¿Y qué hizo? A través de la Procuradora Nacional logró sacar a la Procuradora Silvana Carrión, ¿no? O sea, cuando no le gusta un funcionario, cuando nadie responde a sus deseos o a sus órdenes, entre comillas, lo saca del juego, ¿no? Y para eso sí. usa su red de influencia, ¿no? Entonces, en este caso, sería, como tú acabas de decir, ilegal porque le corresponde tomar una decisión al respecto a la Junta Nacional de Justicia y no al fiscal de la Nación. El señor Tomás Gálvez no tiene por qué intervenir, además que ya ha adelantado opinión. Bueno, Ángel, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has podido Placer. regalar. Vamos a estar pendientes entonces a la entrega, recordando pues que la República sigue investigando las incidencias cometidas el 12 de abril y todo lo relacionado a la acreditación de la empresa Gálaga, ¿verdad? Así es. Mañana vamos a publicar un informe especial. Perfecto, estaremos atentas entonces a lo que Gracias, revela Manuela. la unidad de investigación gracias a Ángel Páez. Y ahora sí, Gracias. entonces voy a ir a una breve pausa porque ya está conectada Indira Wilca, quien ha sido una de las diputadas más votadas por Lima y con quien vamos a seguir hablando sobre temas que corresponden a la materia electoral y ya con miras a su presencia en el Congreso, el nuevo Congreso bicameral. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Indira. El aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta. Bien, y ya estamos de regreso y está conectada Indira Wilca, quien ya es virtual, diputada de, como les decía, este nuevo Congreso bicameral. Indira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, felicidades y gracias por darte un tiempito para estar aquí en Fuerte y Claro. Buenas tardes, Manuela, y muchas gracias por la invitación y también un saludo a todas las personas que nos están viendo. Indira, bueno, seguimos hablando un poco, lamentablemente, porque los actores políticos no permiten despegarnos del tema del supuesto fraude. Hemos estado hablando hace un ratito sobre esta marcha en la que Rafael López Aliaga había convocado a ciudadanos para seguir haciéndoles creer que ha habido un fraude del que no presenta pruebas. Hace algunas horas tú pusiste un tweet en tus redes sociales en el que, bueno, incidías, ¿no?, en que no estamos hablando de ningún fraude, pero me llamó la atención algo de esto que pusiste, que decías que este debía ser un llamado de izquierdas y derechas, independientemente de la postura política. No sé si has logrado leer lo que ha puesto, bueno, la entrevista que dio el candidato Jorge Nieto, que ha sido duramente criticada, por ejemplo, también por personas de tu bancada, como Ruth Luque, y por gran parte del electorado que piensan que ha sido ambiguo en no marcar distancia con un fraude. ¿Te referías
a él directa e indirectamente, o quizás puedes decirme algo sobre si has visto lo que dijo el señor Jorge Nieto. Bueno, yo primero ratificarme en que no hay ningún argumento que sostenga la posibilidad de un fraude. Entonces, esa es la primera preocupación con este mensaje al que tú te refieres. Lo digo porque incluso hay personas de buena fe, sensatas, que están muy preocupadas por lo que viene ocurriendo y que, claro, si escuchan mañana, tarde y noche en los principales medios de comunicación del país de irregularidades, de actos logísticos que fueron llevados de forma totalmente incorrecta, la gente piensa que efectivamente estamos ante una situación fraudulenta, ¿ok? Y un fraude tiene mucho de diferente con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Un fraude es una situación sistemática en la que tanto desde el poder como desde las instituciones electorales, pues se confabulan para intentar torcer la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Y eso no es lo que estamos viendo hoy. No hay nadie que haya podido sustentar con un ejemplo, con algún caso, que los votos están contando mal, por ejemplo, o que la gente ha sido impedida de votar libremente o algún otro hecho sistemático, ¿no? Que lleve a una situación fraudulenta. Entonces, ese es un primer punto. Lo segundo es que ¿por qué se está instalando esta idea del fraude, no? No es porque tenemos una ciudadanía que de pronto ha empezado a discutir esta cuestión, ¿no? Es porque tenemos desde el día domingo, yo diría incluso desde el día anterior, a un personaje como el señor López Aliaga, que ha venido repitiendo que si él pierde, va a haber fraude. Si él no es Sí. declarado como ganador o con el pase de la segunda vuelta, hay fraude, ¿no? Entonces, todos los hechos posteriores a eso los hemos visto en vivo y en directo en los principales medios de comunicación, amenazas al jefe de la OMPE, amenazas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, despotricar, en fin, del resto de candidatos. Entonces, yo creo que eso es algo importante que tiene que señalarse en este momento. Y sí, con este comentario yo lo que aludía es que algo que ya hemos mencionado, lo he mencionado yo, pero también lo ha mencionado gente de otra nación como Alfonso López Chau, y es que en este momento lo que hace falta es, sí creo, una posibilidad de coincidencia entre los diferentes grupos, partidos políticos, actores de los sectores democráticos, pronunciándose con claridad frente a lo que estamos. Yo tengo muchos cuestionamientos a lo que ha pasado el día domingo, no solamente al desempeño de la OMPE, pero incluso yéndome más atrás a cómo ha sido diseñado este proceso electoral. Desde hace meses veníamos advirtiendo que esta no iba a ser una elección normal, que íbamos muchos con la cancha inclinada porque teníamos un Congreso que ha cambiado las leyes electorales a su favor, que ha hecho esta elección mucho más confusa para los ciudadanos, que tú tengas una elección en la que los miembros de mesa, o sea, las personas que tienen que garantizar que el proceso se lleve de manera adecuada, tengan que estar casi 24 horas contando votos y participando en el proceso de escrutinio, es absurdo. Por supuesto que va a haber seguramente errores involuntarios y actos de hierro, pero eso no significa que haya un fraude, ¿no? Y significa que has estado ante un proceso electoral diseñado a la medida de quienes hoy día están justamente levantando esta idea de fraude porque no han sido favorecidos plenamente por el voto de los ciudadanos como lo esperaban. El pacto mafioso esperaba tener, pues, arrasar en estas elecciones, esperaba que los partidos que estaban en el Congreso, todos, se mantuvieran por encima de la valla y tuvieran una representación. No lo han conseguido. Incluso tienen una segunda vuelta en la que eventualmente no están yendo los contendores que querían. Entonces, yo sí creo que lo que toca hoy es, por supuesto, podemos discutir y plantear las mejoras que tiene que haber para la segunda vuelta, fiscalizando y haciendo todos los controles que corresponden a los organismos electorales, en particular a OMPE, pero lo que no se puede es perder de vista cuál es el foco principal del problema. Y el problema principal de la situación de inestabilidad después del día de las elecciones no son los errores aislados, que cuando además uno los observa detenidamente como dato concreto, no son pues mayoritarios, ni son situaciones sistemáticas, ¿no? Entonces, el problema principal hoy tiene que ver con esta estrategia, esta campaña política y mediática que lo que busca es desconocer el resultado de las elecciones y es promovida por el sector de ultraderecha del señor López Aliaga y algunos medios de comunicación que han decidido seguirle la corriente. Claro, creo que incluso la ambigüedad podría ser mal percibida porque si el señor Jorge Nieto dice que podría estar a favor de que hayan elecciones complementarias en Lima, esto podría percibirse como una injusticia, por ejemplo, para las personas en las regiones, ¿no? ¿Por qué exclusivamente en Lima? ¿Por qué se intenta forzar algo cuando ya todos acudimos a votar en una fecha
determinada, ¿no? Quizás esa ambigüedad en este momento no es la más responsable, porque incluso personas cercanas a Rafael López Aliaga le están aplaudiendo el haber tenido esta postura. A mí, en la voz de un político experimentado, no me parece responsable sumarse a la idea tan a la ligera de elecciones complementarias o nulidad de elecciones, ¿no? Lo digo con mucho respeto, por supuesto, por una persona que considero que es parte del sector democrático, que no es parte de mi organización, con la que tenemos muchas diferencias seguramente, no lo conozco de manera directa, pero creo que hablar de algo tan delicado como nuevas elecciones, como nulidad de elecciones, porque hoy día de esto se está hablando pues como si estuviéramos hablando de hacer un trámite en el banco, ¿no? Es como que sacar un Sí, trámite cualquier cosa. simple y de lo que estamos hablando es de una de las pocas cosas que todavía en nuestro país nos sirve para decir que somos en algo, ¿no? Un país democrático, ¿no? Ya si las elecciones ni siquiera son algo que podemos respetar y defender como ciudadanos y como políticos, creo que pues estamos llevando a el Perú a la degradación total, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy claros con eso. Yo por eso planteo que ese es un punto en el que debería haber coincidencias en todos los actores políticos y sociales que hoy día defienden la democracia, ¿no? Es la institucionalidad de este proceso electoral. No es verdad que la legitimidad de este proceso ha sido destruida por la OMPE. Ha habido muchos errores, por supuesto, inaceptables que tendrán que ser investigados y para los funcionarios públicos existen mecanismos de sanción, de investigación, pero no en este momento. Y no se puede desconocer que la legitimidad de este proceso para muchas personas tiene que ver con lo que ha hecho más bien el Congreso de la República, llevándonos a votar por una bicameralidad o llevándonos a elegir entre más de 30 partidos. Para mucha gente este proceso tenía fallas de legitimidad por esa razón y porque estamos en un contexto de permanente autoritarismo, de un parlamento que no ha tenido ningún tipo de contrapesos en general en los últimos años para cambiar las leyes a su antojo, incluyendo las leyes electorales. Entonces, si queremos hablar de falta de legitimidad, hablemos completo de la falta de legitimidad de este proceso y cómo algunas medidas que se hablan de manera superficial no van a contribuir a resolver esa falta de legitimidad. La legitimidad se tiene que construir a partir justamente del encuentro en la diferencia de diferentes actores respecto a lo que hoy debe ser un asunto primordial, que es la defensa del derecho al voto de los ciudadanos, de todos, ¿no? No solamente de los que vivimos en Lima, ¿no? ¿Qué le Sí. decimos a los ciudadanos que han sufragado en el resto del país? Hay algunas regiones en las cuales se ha pedido la nulidad. Yo esperaría que los candidatos en general y los partidos políticos en general también se pronuncien sobre eso, que ningún voto de ninguna región, por más que se encuentre en las zonas rurales del país, pueda ser simplemente objeto de nulidad porque a un candidato no le gustó perder en ella, ¿no? Eso ya dice bastante del tipo de lenguaje que se está usando en este proceso electoral. Quería profundizar contigo, Indira, este componente que reaparece y que no es nuevo, pero es un fantasma que emerge muy claro con tintes de racismo, clasismo, discriminación en este cuestionamiento hacia el voto rural, ¿no? ¿Qué crees que eso nos quiere decir de lo que seguimos siendo como sociedad y de un mensaje que Lima parece no haber entendido, ¿no? ¿Por qué es que volvemos a caer en ese recurso una y otra vez? Mire, es muy lamentable. Hay que primero poner la responsabilidad nuevamente en los políticos, en quienes, eh, pensando que esta va a ser una estrategia para poder generar algún tipo de resultado a su favor, López Aliaga, por ejemplo, pero antes lo hizo Keiko Fujimori, como no le resultaron o no fue favorable el resultado de las elecciones para ella y ahora para él, entonces la primera estrategia es vamos a impugnar votos donde Mm, digamos, el candidato opositor o contrincante de ellos ha tenido más votación. Y resulta que el lugar donde ha tenido más votación suelen ser las zonas rurales del país, las provincias o las regiones del sur del país, o en este caso Cajamarca. Pero ¿cuál es el problema de eso? Alguien podría discutir, bueno, sí, efectivamente se trata de un asunto simplemente de votos, pero o coincidencia que no se les mueve ni un pelo en intentar desconocer el voto de ciudadanos de zonas rurales, racializados, de las zonas más pobres del país, porque el entendimiento que tienen es, claro, ¿quién va a hacer la voz por ellos? ¿No? No es lo mismo que se intente anular una elección en una provincia rural del Perú que hacerlo en Lima o hacerlo en otras zonas de votantes en el extranjero. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad respecto a estas prácticas racistas, pero creo que la primera responsabilidad que hay que señalar en toda esta ofensiva tiene que ver con los políticos que están usando este tipo de recursos
y cómo están nuevamente levantando argumentos racistas detrás de supuestas disputas políticas, ¿no? Porque luego dicen, no, pero de lo que se trata es simplemente de discutir la posibilidad de que haya No. ocurrido algún tipo de irregularidad en estas zonas donde han tenido más votos, no sé, los partidos Juntos por el Perú u otros, pero en realidad uno puede ver claramente que no les interesa, no hay ninguna preocupación, ni tienen ningún tipo de pudor en todo caso de justamente intentar ese tipo de maniobras, que a mí me parece ya el hecho de que alguien pida un recurso de nulidad por cuestiones tan vagas como la firma fuera del cuadradito en el acta electoral de parte de los Recuadro. miembros de mesa o de un personero, pero ese es el nivel de absurdo, ¿no? Ese es el nivel de absurdo con el que se pretende llevar a cabo este tipo de iniciativas que muy probablemente queden en saco roto, ¿no? Ya creo que hay algunas actas que han ido resolviéndose bajo una lógica pues de sensatez, pero lo que se instala como mensaje es igual de peligroso, ¿no? Lo que se instala finalmente es esta idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda a quienes se les respeta el voto, hay quienes pueden contratar eh, abogados, ¿no? Sí. Caros en Lima y pueden facilitar este tipo de recursos de nulidad como si pues fuera simplemente hacer un trámite, ¿no? Entonces creo que ese es el Tienes razón. asunto preocupante que vuelve a emerger en este proceso electoral y frente al cual yo también creo que deberíamos tener una posición clara, ¿no? No puede haber esta concepción de ciudadanos de primera y de segunda respecto al voto de los peruanos en un momento tan difícil, ¿no? Como el que está atravesando nuestro país en este momento. Indira, tenemos para ti una pregunta de la audiencia, me dicen desde el switcher. A ver, chicas, para que Indira la pueda leer. Dice, Indira, ¿crees que como dice Mesías Guevara y Marisol Pérez Tello, que es el momento de unirse en un partido slash frente, participarías de esa alianza, de esa unión, perdón? Mira, esa es una propuesta que, más que la del partido, ¿no? Porque los partidos tienen su propia legalidad, su propia organicidad, pero lo que sí hemos planteado muchos es que en este momento se requiere un espacio de frente, de articulación, no le pongamos nombre necesariamente, pero es un espacio de diálogo de los diferentes actores políticos de centro, de derecha, de izquierda, en su pluralidad, para, por ejemplo, coincidir en estos temas. Yo esperaría que sí, que haya puntos de coincidencia en cosas muy concretas. No estoy hablando de unificar partidos, ni mucho menos porque esas son cuestiones que tienen que ver con otro tipo de dinámicas, pero sí que nos lleven a coincidir en posicionamientos claros sobre temas como este, ¿no? La defensa del derecho al voto, la defensa de la institucionalidad electoral que en ese momento está siendo atropellada, más que por los errores de la OMPE, atropellada por gente como el señor López Aliaga, por los medios de comunicación que tiene a su disposición. Ese sería un punto de coincidencia para un espacio de diálogo, de frente, como quieras llamarle, que en este momento es urgente, porque la gente necesita referentes, necesita saber que no son los que tienen hoy día el poder en los medios o en el Parlamento los únicos capaces de imponerse, ¿no? Que hay realmente contrapesos, que es lo que ha hecho falta en todos estos meses. Entonces yo te diría que esa es, por supuesto, una idea que hemos acogido, lo hemos dicho también desde el día siguiente de las elecciones y además con mayor responsabilidad las fuerzas políticas que probablemente tengamos una representación en el Parlamento. Estamos doblemente obligados a desde ya sentarnos a conversar, a dialogar como digo, no para hacer alianzas electorales ni partidarias, sino para ponernos de acuerdo en cosas mínimas que hay que defender Sí. de cara a un momento en el que todavía no está ni siquiera garantizado pues el respeto de algo tan básico como una elección. En ese sentido, te quería preguntar, Indira, la semana pasada salieron unas imágenes pues, que presentaban absurdamente como escándalo, ¿no? Reunión entre López Chao, Marisol Pérez Tello, estaba Mirta Vázquez, estaba Carlomagno Salcedo, que creo que la respuesta era bastante articulada, ¿no? Era, en eso consiste hacer política, en limar asperezas, en dialogar, etcétera. Hay una arista que no sé si se ha hablado entre ustedes, pero a mí me preocupa y es que podría representar o evidenciar un reglaje quizás de ciertas, no sé si figuras políticas o movimientos, que me parece que puede llegar a ser bastante peligroso y sospechoso y del que no se ha hablado lo suficiente. ¿Por qué es que se les está haciendo a estas figuras un seguimiento indiscriminado para mostrarlo como si se tratase de algo turbio, oculto, cuando creo que explicaron que era una conversación que pactaron, ¿verdad? Mira, no habría sido noticia, porque es normal que la gente en política dialogue, eso no significa ningún tipo
de acuerdo, de pacto bajo la mesa, ni mucho menos, pero no habría sido noticia en realidad. Me parece que la que lo difundió de manera escandalosa, casi como si estuviera descubriendo la pólvora, era la señora Norma Yarrow. No me Sí, sorprende lo mayor. que alguien con su precariedad política pueda creer que algo como eso es una noticia, ¿no? O sea, ella ha sido congresista de la República ya 5 años y debería saber, y lo sabe perfectamente, que todo el tiempo se reúne. ¿Acaso ella no se ha reunido con colegas suyos, congresistas? Yo estoy segura que sí, no tengo que ser adivina, lo he sido también yo, y es parte de su trabajo, ¿no? Pero lo que denota en todo caso la actitud escandalosa respecto a este hecho es que le da miedo que haya Mm, posibilidad de diálogo entre las fuerzas democráticas. Yo me quedaría con eso. Sí es preocupante, por supuesto, esta posibilidad de reglaje sospechosa, ¿no? Porque además de estas personas que tú has mencionado, Alfonso López Chao, Marisol Perestello y otros más, estaban reunidos en una casa privada, en un domicilio. Y claro. de pronto, claro, aparecieron filmados. Yo no creo que sea pues algo que haya que ocultar, ni mucho menos, pero sí es sospechoso lo que tú mencionas. Hay que tener alerta respecto a ello, pero por otro lado, yo decir que no hay ningún tipo de noticia en lo que señala esta señora, más allá de su preocupación evidente porque gente democrática converse, dialogue. Es absurdo que la gente que ha sido parte de un proceso electoral, del mismo proceso electoral, no dialogue posterior a eso, y más cuando estamos viendo toda esa situación que lamentablemente estamos atravesando de inestabilidad, provocada además por el líder de su partido. Bien, Indira. Y para ir cerrando, y bueno, aquí sí ya una preocupación que incluso es un poco más personal, ¿no? Que creo que se van afianzando las alianzas con el centro, pero parece que se van alejando con la izquierda, por ejemplo, de Juntos por el Perú. Me preocupa, por ejemplo, que hayan intercambios públicos entre Anaí Durán, Mirta Vázquez. Mi pregunta, ya que tú no estás directamente involucrada en este, es si crees que haya posibilidad de que se sienten a conversar de lo que creo que ambos partidos quieren en este momento, que es la protección de la democracia y llegar a acuerdos. ¿Cómo ves esa cercanía con Juntos por el Perú, sobre todo con miras a los curules que van a compartir dentro de un Congreso en el que van a tener que hacer alianzas para ser oposición? Lo acabo de decir hace un minuto. La posición de Ahora Nación es poder generar espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas que van a componer el Parlamento y que nos, por supuesto, excluyendo a Renovación Popular y Fuerza Popular en este momento, para justamente hacerle frente a lo que sabemos que va a ser su actitud en un posible Congreso integrado por ellos. Nuevamente, el bloqueo de cualquier iniciativa que busque, por ejemplo, derogar las leyes pro crimen o que busque implementar una agenda que permita desmontar las normas mafiosas que han sido aprobadas por el actual Parlamento y recuperar otros derechos para los ciudadanos. En esa lógica y con las cartas sobre la mesa y de forma transparente y abierta, siempre nos vamos a poder y nos vamos a querer sentar a conversar con todas las fuerzas políticas, incluyendo los congresistas, los senadores, los diputados de Juntos por el Perú. Ojo, esto no implica un diálogo, negociación para cuestiones electorales de cara a la segunda vuelta. Esa es una evaluación que el propio Partido de la Nación está teniendo internamente, pero en lo que compete a los diálogos de cara a quienes van a ser representantes en un parlamento al que yo creo que por ahora podemos decir el pacto mafioso no ha logrado imponer una mayoría total. Por supuesto, estamos obligados a conversar y encontrar esos puntos de coincidencia, así que sí, y yo creo que sí han habido, y no tengo yo esos detalles pues precisos, pero sí han habido intentos de diálogo con los otros partidos políticos que compondrían el Parlamento, así que simplemente no ha habido sobre esto, pues de repente un tuit escandaloso de alguien como la señora Yarro, pero sí hay esa voluntad de poder generar esos espacios de comunicación. Qué bueno saberlo, porque ahora más que nunca es necesario que se unan estas fuerzas, por lo que la van a tener un poco complicada en el Congreso, pero sí, qué bueno que entonces haya disposición desde todos los entrevistados que hemos tenido en este espacio de Ahora Nación al diálogo, a hacer concesiones y a trabajar en conjunto. Indira, te agradezco mucho que te hayas dado este espacio. No sé si quisieras aprovechar para darle un mensaje final al electorado y a muchas personas que están conectadas hoy por ti porque vinieron para escucharte. Sí, muchas gracias, Manuela. Bueno, aprovechar este espacio para nuevamente invocar y hacer este llamado a generar un frente de resistencia común contra el pacto mafioso
y porque en el Perú, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en esta elección, hemos podido avanzar en cerrarle el paso a varios de los partidos que han sido responsables de la situación que hoy estamos viviendo. No es poca cosa que los ciudadanos le hayan dicho que no a Alianza para el Progreso, a Podemos, a Perú Libre y a otros tantos que creían que teniendo el poder desde el Parlamento y teniendo maquinarias y millones en dinero para hacer campañas, subestimando además la conciencia de los ciudadanos, iban a poder salir triunfadores. Y eso no ha sido así, así que creo que hay que también valorar eso por parte de la ciudadanía, que ha tenido una posición clara respecto a no darle una confianza total a quienes han constituido el régimen actual que estamos viviendo, de este pacto de poder mafioso, y agradecerles también a las personas que han confiado en nosotros, en particular en Ahora Nación, y decirles que tenemos muy clara cuál es la responsabilidad que nos toca en esta coyuntura. No es un momento de quedarse de brazos cruzados, nos toca estar, creo que en permanente comunicación con los ciudadanos y garantizar que nuestro país pueda encaminarse nuevamente por una vía democrática, ¿no? No va a ser sencillo y no es un asunto solamente de números en el Parlamento. A mí me ha tocado ya vivir un Parlamento con una mayoría total del fujimorismo y sé que el número no es lo único que importa, también importa mucho la capacidad de diálogo y de conectar con la sociedad que puede estar organizada y movilizada en esos temas que le preocupan. Así que esa va a ser también, por supuesto, una metodología de trabajo que vamos a continuar en este nuevo periodo. Sí, suma mucho tu experiencia y tu sensatez y sobre todo, Indira, quería decírtelo, tu coherencia. Muchas gracias por eso y muchas felicidades y éxitos para lo que se viene en este nuevo Congreso. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias a ti, Indira, por conectarte. Ha sido Indira Wilca, quien ha sido la tercera candidata a diputados más votada por Lima. Tuvimos hace algunos días acá en Fuerte y Claro también a Harvey Colchado, quien tenía un mensaje similar, ¿no? La posibilidad, la intención de establecer alianzas. ¿Por qué se hace tanto la pregunta sobre las alianzas? ¿Por qué reiteramos e insistimos en eso? Porque el Congreso va a tener diversas bancadas que hasta el momento virtualmente se configuran como mayoría, Fuerza Popular y Renovación Popular, y por eso va a ser necesario que, como en cualquier sistema partidario y de gobierno democrático, haya un balance de poderes. Para eso tiene que existir una oposición, que ojalá sea una oposición que pueda generar precisamente esto, encuentros en común y que pueda actuar de manera conjunta dentro incluso de sus diferencias. A ver, tenemos algunos comentarios para ir cerrando esta tarde. Nos dice Ruth, el fraude empezó cuando se tumbaron las PASO, así es, quien lo hizo el Congreso, cuando promovieron a muchos candidatos y cuando crearon las cédulas sábanas para confundir a la ciudadanía. De acuerdo contigo, querida Ruth. Jorge nos dice, ¿qué poder tiene Rafael López Aliaga para desafiar a los miembros del jurado, la Fiscalía y la Policía Nacional para decir el fraude si no ha sido probado con actas? Bueno, ya lo hemos visto en los videos que les hemos mostrado, que son fragmentos del discurso que dio Rafael López Aliaga, en el que emplaza, él ordena, él señala al fiscal de la nación que intervenga, a la policía que intervenga, cuando ni siquiera es a una autoridad. Imagínese usted si lo fuera. Roger dice, una pena que la OMP haya puesto en bandeja a estos ultraderechistas la narrativa del fraude. Así es, Roger, coincidimos contigo. Bueno, agradecemos mucho entonces, ya se nos ha ido el tiempo, pero Ángel Páez y Indira Wilca, quienes nos han acompañado esta tarde, recordemos que ya se ha hecho una estimación de aproximadamente en cuánto se van a tener los resultados electorales. Todavía hay actas que están siendo enviadas a los jurados electorales especiales y eso va a tardar, tiene un proceso, por lo que es bastante probable, y lo digo de manera anticipada, que no tengamos los resultados esta semana aún. Mis chicas, ¿me pueden poner en grande para saber a cuánto está el porcentaje, por favor? Estamos, bueno, está un poco estancado desde incluso el programa del viernes. Seguimos al 93% de las actas procesadas y no se ha movido demasiado el tablero. La diferencia sigue siendo pequeña entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Hay que esperar a ese porcentaje que, como les digo, va a ser determinado por jurados electorales especiales
y que ya se están revelando los motivos por los que algunas actas han sido impugnadas. En algunos casos, francamente, llama mucho la atención los sustanciales, los errores mínimos que quieren encontrar en actas perfectamente válidas, en otras que por supuesto van a tener o bien que ser subsanadas o bien que ser invalidadas. Todo esto es un proceso que, recuerde, no se deje engañar, no se deje confundir. Usted puede ver, al que usted puede acceder porque se hace de manera pública. Bueno, con esto continuaremos el día de mañana. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Fuerte y Claro. No se olviden de darle like, comentar y compartir el programa y nos reencontramos mañana a las 3. Chau, chau.